Desde la cuna en Belén hasta la colina del Gólgota, nada en la trayectoria de Jesús ocurrió por casualidad. Cada instante de su vida estuvo entrelazado en el cronograma eterno del Padre, revelando un plan establecido antes de la creación del mundo. Muchas personas se han preguntado, ¿por qué el Hijo de Dios vivió solo 33 años? ¿Por qué su misión terminó tan pronto, cuando parecía que aún podía enseñar y sanar durante décadas? La respuesta está esparcida por las páginas de la Escritura y muestra que cada detalle estuvo marcado por propósito y profecía. La vida de Jesús es el ejemplo supremo de que el tiempo de Dios es perfecto, ni apresurado ni atrasado, sino siempre completo. El apóstol Pablo expresó esta verdad de manera clara en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La expresión cumplimiento del tiempo no significa solo el año correcto en el calendario humano, indica la sincronía absoluta entre factores históricos, espirituales y proféticos que prepararon el escenario para la venida del Mesías. Cuando Jesús nació, el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido, imponiendo leyes, caminos y una relativa paz. Esta estabilidad, llamada Pax Romana, posibilitaba viajes y comunicaciones seguras, algo indispensable para que el mensaje del Evangelio pudiera difundirse rápidamente tras la resurrección. Además, la lengua griega común, difundida siglos antes por Alejandro, unificaba a pueblos diferentes en un idioma compartido. Esto significaba que los escritos apostólicos podían ser comprendidos en diversas regiones, sin barreras lingüísticas. Espiritualmente, Israel vivía un momento de expectativa. El pueblo estaba cansado de la opresión extranjera, pagando impuestos pesados y aguardando ansiosamente el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Habían pasado 400 años sin que un profeta levantara la voz, desde Malaquías. Ese silencio alimentó la sed de redención. El escenario político, cultural y religioso estaba alineado. No había retraso. Dios había determinado ese momento preciso como el inicio de la obra redentora de su Hijo. El profeta Daniel ya había anticipado en Daniel 9:25 que, desde el decreto para restaurar Jerusalén, habría un período de semanas proféticas que culminaría en la manifestación del ungido. Ese cálculo nos conduce directamente a la época de Jesús. Es como si un reloj profético hubiera comenzado a contar los años, y en la hora exacta el Mesías nació. Pero, ¿por qué su ministerio no comenzó aún en la juventud? ¿Por qué esperar hasta los 30 años para predicar, sanar y enseñar? El evangelista Lucas registra en 3:23 que Jesús tenía unos 30 años cuando inició su misión pública. Esta información aparentemente simple tiene un enorme peso teológico. En el Antiguo Testamento, los levitas solo podían asumir plenamente sus funciones sacerdotales a partir de esa edad. En Números 4:3 está escrito: de edad de 30 años para arriba hasta 50, todo aquel que entrare en este servicio para trabajar en la tienda del encuentro. El número no fue arbitrario, representaba madurez, vigor físico y preparación espiritual. Antes de esa edad, el levita podía aprender y ayudar, pero el liderazgo directo comenzaba a los 30. Jesús no solo cumplió esta ley simbólica, la encarnó. Como nuestro sumo sacerdote, era necesario que respetara el patrón establecido. Hebreos 4:14 declara: tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que penetró los cielos. Así, al iniciar su ministerio a los 30, mostró que no estaba improvisando, sino siguiendo el orden divino. Curiosamente, otras figuras importantes de la historia bíblica también alcanzaron el apogeo de su vocación a esa misma edad. José fue levantado de la cárcel para gobernar Egipto a los 30 años, según Génesis 41:46. El rey David comenzó a reinar sobre Israel también a los 30 años, conforme a 2 Samuel 5:4. El profeta Ezequiel recibió su primera visión a los 30, según Ezequiel 1:1. Este patrón refuerza que en el plan de Dios, los 30 años marcan el inicio de una fase de autoridad plena. Al seguir esta misma trayectoria, Jesús demostró que era el cumplimiento de las sombras del pasado, el verdadero rey, profeta y sacerdote.
Una vez que comenzó, su ministerio público duró solo unos 3 años y medio. Este detalle tampoco fue accidental. El profeta Daniel en 9:27 declaró que en la mitad de la semana el sacrificio sería interrumpido. La semana profética representa 7 años y la mitad corresponde exactamente a 3 años y medio. Fue en este periodo que Jesús realizó señales, predicó el reino de Dios y formó discípulos. Al final de esos 3 años y medio, fue crucificado durante la fiesta de la Pascua, poniendo fin al sistema de sacrificios del templo al cumplir la ley en sí mismo. Su muerte no fue resultado de mera persecución o accidente histórico, sino el desenlace previsto en la cuenta profética. El propio simbolismo del número 33 también tiene relevancia. En la Biblia, el número 3 aparece frecuentemente como símbolo de plenitud divina, la Trinidad, la resurrección al tercer día, las 3 virtudes principales de fe, esperanza y amor. Cuando el número 3 se repite y multiplica, como en 33, indica intensidad y completitud. En 1 Reyes 2:11, leemos que David reinó 33 años en Jerusalén, periodo marcado por la consolidación de su gobierno. De la misma forma, Jesús concluyó su obra en la plenitud de su fuerza, no en edad avanzada, sino en el apogeo de la vitalidad humana. Esto refuerza que su muerte no fue debilidad, sino entrega voluntaria en el clímax de su capacidad. Otro aspecto fundamental es la relación de la muerte de Cristo con la Pascua judía. Desde el Éxodo, cuando los hebreos sacrificaron corderos y rociaron la sangre en las puertas, la fiesta recordaba que la liberación viene por medio de un sacrificio sustitutivo. Cada año, las familias judías revivían ese momento, escogiendo corderos sin defecto, sacrificándolos y recordando la liberación de Egipto. Juan el Bautista, al ver a Jesús, declaró: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. No fue por casualidad que su crucifixión ocurrió exactamente en la fecha en que los corderos pascuales eran inmolados en el templo. La sincronía entre la tipología del Antiguo Testamento y la realidad del Nuevo es absoluta. Si Jesús hubiera muerto en otro día o en otro año, el vínculo profético se habría roto. Pero en el calendario de Dios, el Hijo fue ofrecido en la misma hora en que los corderos eran sacrificados, probando ser el cumplimiento final de aquella sombra. Si miramos desde una perspectiva humana, tal vez alguien argumente que más tiempo de vida significaría más milagros, más enseñanzas, más oportunidades de transformación. Sin embargo, el patrón bíblico muestra lo contrario. El valor de la vida no está en la cantidad de años, sino en el cumplimiento de la misión. Jesús declaró en Juan 17:4, «Yo te he glorificado en la tierra, completando la obra que me diste para hacer». Él sabía que su tarea tenía un plazo determinado. No vino para acumular longevidad, sino para concluir un propósito. Por eso, al morir a los 33, no dejó nada inacabado. Sus palabras finales en la cruz confirman: «Consumado es». Juan 19:30. El Verbo no transmite derrota, sino victoria. El pago fue completo, la redención garantizada, la promesa cumplida. 33 años fueron suficientes para cambiar la eternidad. Este principio tiene una aplicación directa para nosotros. Muchas veces medimos el éxito en décadas acumuladas, bienes adquiridos o cantidad de obras realizadas. Pero ante Dios, el criterio es la obediencia. Una vida corta pero fiel puede tener un impacto eterno. Un ejemplo de esto es Esteban, que en pocos años de ministerio predicó con valentía y se convirtió en el primer mártir cristiano. Otro es Juan el Bautista, que vivió poco, pero preparó el camino del Señor. En contraste, hay quienes viven largamente sin jamás alinearse al propósito divino. El salmista pidió en Salmos 90:12, «Enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que alcancemos un corazón sabio». Jesús vivió cada día con ese sentido de urgencia y sumisión. Por lo tanto, la edad de 33 no fue una coincidencia cronológica, sino una demostración de que la vida del Hijo de Dios siguió un guión escrito por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Él nació cuando debía nacer, inició su ministerio en el momento exacto, ejerció su obra por el tiempo profetizado y murió en la fiesta designada. Ningún detalle escapó.
El Padre determinó la hora y el Hijo obedeció plenamente. Si observamos la secuencia de la vida de Jesús, percibimos que cada hito obedeció al compás divino. Desde los magos venidos del oriente, guiados por una estrella, hasta el momento en que el velo del templo se rasgó, todos los detalles demuestran que nada estaba fuera de lugar. Incluso los opositores de Cristo, imaginando actuar por iniciativa propia, estaban sin saberlo cumpliendo los decretos celestiales. Los líderes religiosos tramaron su arresto. Pilato se lavó las manos. Judas lo entregó por 30 monedas. Pero detrás de cada decisión humana estaba la mano invisible de Dios, conduciendo al cumplimiento de las Escrituras. Hechos 2:23 resume esto. A este hombre, entregado por el determinado consejo y presciencia de Dios, vosotros lo matasteis, crucificándolo por manos de inicuos. La muerte de Jesús no fue un accidente trágico, sino parte de un designio eterno. ¿Por qué, entonces, el Padre eligió el apogeo de la juventud y no la vejez? La respuesta se encuentra en la naturaleza del sacrificio exigido. El Cordero Pascual debía ser perfecto, sin defecto físico. De la misma manera, el Mesías debía ofrecerse en vigor, sin marca de corrupción, en el ápice de su vitalidad. Si hubiera vivido hasta los 70, podría haber muerto de causas naturales, transmitiendo la impresión de debilidad. Pero al ser crucificado a los 33 años, aún lleno de fuerza, quedó claro que su muerte no fue consecuencia inevitable de la biología, sino una entrega voluntaria. Él mismo declaró en Juan 10:18, «Nadie me quita la vida, al contrario, yo la doy espontáneamente». Esa disposición de entregarse en el apogeo es lo que hace su sacrificio incomparable. El tiempo de 3 años y medio de ministerio también tiene una riqueza simbólica. El libro del Apocalipsis repite este periodo en diferentes formas: 42 meses, 1260 días, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, siempre relacionado con momentos de conflicto espiritual intenso. Esto muestra que la vida pública de Cristo se inserta en el mismo patrón. Durante esos años, la luz brilló en medio de las tinieblas. El reino de Dios avanzó frente a la oposición del infierno. El término de ese ciclo marcó la consumación de una batalla cósmica que culminó en la cruz, donde la victoria fue sellada. Colosenses 2:15 describe: «Y despojando a los principados y potestades, los expuso públicamente al desprecio, triunfando de ellos en la cruz». Otro punto digno de nota es que Jesús murió durante la fiesta de la Pascua, pero resucitó durante la fiesta de las primicias, cumpliendo el calendario sagrado con precisión. Pablo escribe en 1 Corintios 15:20, «Cristo resucitó de entre los muertos, siendo las primicias de los que duermen». La resurrección al tercer día no fue casualidad, sino el cumplimiento directo del simbolismo agrícola celebrado por Israel. Así como el primer haz cosechado garantizaba toda la cosecha, la resurrección del Mesías garantiza la victoria final de todos los que en él creen. Por lo tanto, los 33 años no pueden analizarse aisladamente, sino dentro de todo el mosaico de las fiestas bíblicas y las profecías. Cada evento encaja como una pieza de un rompecabezas divino. Además del aspecto profético, también existe la dimensión práctica para nuestra vida. Jesús mostró que lo importante no es la prolongación indefinida de la existencia terrena, sino el alineamiento con el propósito de Dios. Muchos temen la brevedad de la vida y se angustian con la idea de una muerte prematura. Sin embargo, cuando se vive en obediencia, no hay vida desperdiciada, incluso si es breve. William Tyndale, traductor de la Biblia al inglés, murió quemado a los 42 años, pero su legado abrió el camino para que millones tuvieran acceso a la palabra. David Brainerd, misionero entre los indígenas de América del Norte, falleció a los 29 años, pero su diario inspiró generaciones de evangelistas. La medida verdadera no es la cantidad de años, sino la intensidad de la fidelidad. Jesús es el mayor ejemplo. En poco más de 3 décadas, completó la redención de la humanidad. Esto nos lleva a una pregunta personal. ¿Cómo hemos usado los años que Dios nos ha concedido? El salmista clamaba por sabiduría para contar los días. Contar los días no significa vivir ansioso, sino vivir consciente de que el tiempo es limitado y, por lo tanto,
precioso. Efesios 5:16 aconseja: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar el tiempo significa aprovechar cada oportunidad para cumplir la voluntad divina. Jesús no desperdició un instante siquiera. Cuando los discípulos lo presionaron para comer, respondió en Juan 4:34, «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y realizar su obra». Esa es la mentalidad que debemos cultivar, vivir con urgencia, no para satisfacer caprichos, sino para obedecer al llamado del Padre. Otra lección de los 33 años de Cristo es que la obediencia tardía es desobediencia. Si Él hubiera postergado su entrega, el plan se habría roto. De la misma manera, cuando Dios nos llama a actuar, cada aplazamiento es peligroso. Moisés no podría haber esperado más tiempo para enfrentar al faraón. Noé no podría haber pospuesto la construcción del arca. María no podría haber rechazado el anuncio del ángel. Cada acto de obediencia tiene una ventana de tiempo. Cuando la dejamos pasar, perdemos oportunidades que no regresan. Por eso Hebreos 3:15 advierte: «Hoy, si oís su voz, no endurezcáis el corazón». Hoy es el tiempo de la respuesta, no mañana. La juventud de Cristo también comunica esperanza. Muchos piensan que solo en la vejez se puede servir con sabiduría. Sin embargo, Jesús mostró que la madurez espiritual no depende solo de la edad cronológica, sino de la intimidad con el Padre. A los 12 años ya discutía con doctores de la ley en el templo. A los 30, estaba listo para transformar el mundo. Esto significa que no debemos esperar un día para comenzar a obedecer. Los jóvenes pueden ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Jeremías protestó diciendo que era muy joven, pero Dios le respondió: «No digas, soy solo un niño, porque a todos a quienes te envíe irás». Jeremías 1:7. El secreto no es tener muchos años, sino estar en el centro de la voluntad divina. Si Jesús hubiera prolongado su vida, surgirían algunas consecuencias. Primero, Daniel 9 no se cumpliría. El calendario profético se rompería. Segundo, la tipología del Cordero Pascual perdería la sincronía. Tercero, la imagen de entrega en el apogeo de la fuerza se perdería. Por eso, cualquier hipótesis de una vida más larga vacía el sentido profético. 33 era el número exacto. Nada más, nada menos. El Padre determinó, el Hijo cumplió y el Espíritu Santo confirmó por la resurrección. Ese mismo Dios continúa controlando los tiempos hoy. Hechos 17:26 afirma que Él determinó los tiempos previamente ordenados y los límites de su morada. Es decir, hasta la época y el lugar en que nacemos están bajo su gobierno. No estás vivo en este siglo por casualidad. Hay una misión específica para tu generación. Así como Jesús nació en el cumplimiento del tiempo, tú también estás en el mundo en el momento justo. Tal vez ya hayas desperdiciado algunos años, pero la gracia de Dios puede redimir el tiempo restante. Lo importante es alinearse hoy, mientras hay oportunidad. Al final de su vida, Jesús no dejó solo un legado de milagros, sino el llamado a la redención personal. Juan 3:16 sigue resonando: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna». Ese amor te incluye. La misma vida que se cerró a los 33 está disponible en la eternidad. Al creer en Él, recibimos más que años terrenos. Recibimos la promesa de vivir para siempre con el Padre. Esa es la victoria final del tiempo corto de Cristo. Transformar en eternidad la fe de todo aquel que lo recibe. Por eso el mensaje de su vida no es solo histórico o teológico, es profundamente práctico. Nos enseña a no desperdiciar la juventud, a no posponer la obediencia, a no confiar en la longevidad como si fuera garantía. Enseña a vivir cada día como parte de un plan mayor. Enseña a descansar en la soberanía divina que gobierna calendarios, fechas y estaciones. Y sobre todo, enseña que el propósito de Dios es siempre perfecto, incluso cuando desafía la lógica humana. Tal vez hoy estés cuestionando los límites de tu vida, lamentando el poco tiempo o temiendo el futuro. Recuerda,
Jesús también vivió solo 33 años, pero ese tiempo fue suficiente para cambiar la eternidad. Si pones tus años, sean muchos o pocos, en las manos del Padre, también serán suficientes. La cuestión no es cuánto tiempo tengo, sino qué estoy haciendo con el tiempo que me fue dado. El reloj de Dios está en marcha y cada segundo es precioso. Vive como Jesús, consciente de tu misión, listo para cumplir lo que te fue confiado, dispuesto a entregarte en el apogeo y preparado para escuchar, al final, la voz que dice: «Bien hecho, siervo bueno y fiel». Y así concluimos. La vida de Jesús no fue interrumpida, fue completada. 33 años parecerían pocos a los ojos humanos, pero fueron exactamente suficientes para cumplir todas las profecías, satisfacer la ley, derrotar el pecado y abrir las puertas del cielo. Hoy Él reina eternamente, probando que cuando obedecemos, incluso una vida corta puede producir frutos sin fin. El tiempo de Cristo nos enseña a confiar que nuestro tiempo, igualmente, está seguro en las manos del Padre.